cálido, incluso tenemos casi 21 grados todavía, pero ojo que eso va a terminar, mañana ya llega el frío, no va a haber más de 15 grados estos días, así que Mal tiempo se sí, pronostica, incluso incluso tal lluvias. cual. Por lo tanto, revisemos qué temas vamos a tratar en el día de hoy, querida Paula. Bueno, obviamente que en esta conexión vamos a analizar todas las reacciones que ha dejado esta revelación de la candidata presidencial del socialismo democrático, Carolina Toá, respecto de la relación que mantiene con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Sobre este tema vamos a profundizar con el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, que no está muy contento con que se haya mantenido en secreto, bajo reserva, esta relación. Bueno, también vamos a comentar la visita de trabajo que realizará el presidente Gabriel Boric a Japón y a China en medio de la guerra comercial junto a una delegación transversal de parlamentarios, ministros y representantes del sector empresarial. Además, vamos a hacer conexión con los dichos del copresidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Alfredo Moreno, en Mesa Central, donde defendió el trabajo de la instancia y aseguró que no hay nada de octubrismo en el texto. Así comenzamos la edición de hoy de Conexión Tele 13. Compromiso minero. Juntos construimos la minería del futuro. Clínica Santa María. Especialistas en ti. Arauco. Lo bueno de ser renovables. Europcar.cl. Tu solución de movilidad. Engie. Liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. La Tampaz. Tus millas. Tú eliges. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Bueno, la conversación del día se centra en las acusaciones de un eventual conflicto de interés por la relación que mantiene la candidata presidencial del PPD, Carolina Toá, con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. La oposición cuestionó el aumento de recursos asignados a la cartera del Interior en los últimos años, mientras era liderada por la propia Toá. ¿Cómo estás, Asunción Chasman? ¿Nos amplías esta noticia? Así es, Paula. Buenas tardes. Tras una reunión con las bancadas socialistas, Toá respondió a las críticas y afirmó que en la dinámica de una campaña presidencial uno habla de su vida, de lo que le gusta y de su familia, por lo que le pareció que era un buen momento para contar su vínculo sentimental con el ministro. Desde el momento que uno está en una candidatura presidencial, hay interés y hay una tradición de hablar de otras dimensiones de la vida que las que uno, digamos, pone en el ámbito público cuando está, por ejemplo, en un rol ministerial. Pero eso no cambia el hecho de que es una relación que está en el ámbito privado. No la vamos a transformar en un tema de campaña. Por su parte, luego del comité político realizado en La Moneda, Marcel aseguró que nunca ha sentido que exista un conflicto de interés por su relación con la ex titular del Interior. El jefe de la billetera fiscal indicó que será muy cuidadoso en todo lo que resta del proceso electoral. El presidente, en primer lugar, ha sido muy claro respecto de la presidencia de los ministros en la campaña electoral. Como ustedes bien saben, yo no he participado en ninguna actividad de campaña, no he emitido ninguna declaración a favor de ningún candidato o candidata. Y en lo que resta de todo el proceso electoral pretendo seguirlo haciendo de la misma manera. En tanto, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, sostuvo que no va a cuestionar la vida privada del ministro Marcel, sin embargo, advirtió que le pedirán la renuncia si es que realiza un activismo político en favor de Toá. Esto mientras que el secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, exigió al secretario de Estado total presidencia en la carrera por La Moneda. Yo no me voy a meter en las relaciones personales de Carolina Toá y Mario Marcel, pero quizá esto sirve para poder ejemplificar o entender los virulentos ataques de Mario Marcel al programa económico de Evelyn Matei. Obviamente tiene cercanía personal con la campaña de Carolina Toá y esto en parte podría explicar los ataques virulentos, a ratos injustos. Ya, todo va a ser escrutado bajo lupa. Y eso creo que en el momento de reconocer su vínculo sentimental lo tienen claro Carolina Toá y Mario Marcel. Dicho de otra manera, no podrán quejarse de preguntas y también de peticiones
respecto de explicaciones porque se tome una decisión u otra. Porque así es la política y así bajo ese escrutinio público están quienes son autoridades, pero por sobre todo quienes son candidatos a algo. Porque cuando uno está de candidato a algo de elección popular, evidentemente que tiene que transparentarlo todo, tiene que responderlo todo. Claro, puede no querer hacerlo, pero eso tiene un costo y cualquier candidato lo sabe, si no quiere referirse a algo. Mi pregunta nada más es, queda un poco respondida en la declaración de Carolina Toá, al menos en sus dichos, ¿no? Dice que siempre hay un interés en otros temas, en una candidatura, y es cierto, en todas las candidaturas y cuando vayan a los programas de televisión, que el famoso lado B, que la familia, que los hijos, que la guagüita, que el perro, que no sé qué cosa, que el vecino, etcétera. Las historias que se empiezan a tejer del lado humano, que dicho sea de paso también le sirve a los candidatos para construir una situación mucho más cercana. Entonces, la pregunta que queda rondando es por qué había que necesario decirlo ahora, porque hay una necesidad de transparencia, porque inevitablemente se va a saber, porque sirve también electoralmente. Y la última cosa, esta situación en todo caso era de conocimiento, no voy a decir público por reconocimiento de ellos, pero sí era de conocimiento de todos. Ni desde el oficialismo, ni desde la oposición podrían sorprenderse de que se haya reconocido esta relación. Porque en ese ámbito todo el mundo sabía que tenían una relación. No reconocida públicamente, pero sí se sabía. Yo creo que hay que hacer ese disclosure, Ramón, porque uno sabía de esta relación entre Marcel y Toá, lo sabíamos hace harto tiempo, pero creo que como sociedad, la chilena es bien cuidadosa y resguarda mucho la vida privada. Uno tal vez puede hacer los intentos para hablar como del mundo íntimo de los personajes públicos, pero por ejemplo Mario Marcel es súper reacio a hablar de su vida privada, entonces incluso en momentos en que uno intentó hablar desde la intimidad, él más bien no estaba tan disponible para algo así. Ahora, claro, ¿sabíamos o no, por ejemplo, en su momento que el presidente Gabriel Boric y su mujer iban a tener una guagua? Creo que esa información también nosotros como periodistas la recibimos antes, También, ¿sí? pero a diferencia de otras sociedades en que es mucho más directo esta entrada hacia el mundo de la intimidad, aquí hay como un respeto bien profundo a entrar en esos temas, en esas materias, porque uno siempre se pregunta, ¿es de interés público esto o no? Yo creo que en el caso de, por ejemplo, de si alguien está esperando una guagua, es un terreno súper privado. Yo creo que el tema de un ministro de Hacienda con una ministra del Interior en una relación, creo que eso habría preguntas importantes. Y yo creo que a Carolina Toá se le complicaba el tema como candidata, porque en cualquier momento le podían decir que como candidata, entre comillas, le estaba mintiendo al país o le estaba omitiendo una información que era importante. Claro. Creo que era incluso más complejo ahora, aunque cuando tú conversas con distintos personeros, consideran que para cargos tan elevados, importantes, en una administración como es Interior y Hacienda, esto también se debió haber transparentado. Claro, podría ser, si era el momento o era el momento anterior. Desde el punto de vista, entiendo, he consultado harto, desde el punto de vista de inhabilidad, no hay ninguna inhabilidad, no hay nada que esté transgrediendo ninguna norma ni nada de eso. No es ilegal lo que hicieron. Ni legal, ni regular, ni nada de eso. Lo que pasa es que queda la duda respecto de la oportunidad, ¿no? Si este era el momento oportuno, si antes debió haberse hecho, pero me queda dando vuelta y luego vamos a conversar justamente con Coloma, ¿no? Con el diputado Coloma. Sí. Me queda dando vuelta lo que dijo él, que considero que no es menor, ¿eh? El hecho de que él dice, ahora entiendo por qué Mario Marcel ha criticado tanto las declaraciones de Evelyn Matei. Y si eso es verdad o no es verdad, si tiene relación o no tiene relación, a esta altura me da la impresión que da lo mismo. Da lo mismo desde el punto de vista de que no solamente tiene que serlo, sino que parecerlo y serlo y parecerlo. O sea, no va a poder Mario Marcel criticar a Evelyn Matei o hacer una referencia, porque lo que diga, aunque sea por el lado, pasando como a 3 kilómetros, dando una vuelta en una rotonda bien larga,
va a ser interpretado como que está hablando en favor de su pareja. Mirado con sospecha, al ¿Ah? menos. Bueno, desde La Moneda, Ramón, hoy yo hablé con varias fuentes que me dicen que le han solicitado al ministro ser muy cuidadosa en las intervenciones que hace. Ahora, el ministro es cuidadoso, considero yo, y cuando se le cuestiona también que, por ejemplo, él abrió la llave para entregar recursos para contener el crimen organizado y para agendas de seguridad, él mismo lo dice hoy. Él dice, bueno, esa fue una de las prioridades que trazó este gobierno y él también tiene una trayectoria de seriedad y credibilidad que no se le puede desmentir al ministro Marcel, creo yo. Claro, la pregunta va a ser cuando, a ver, esto es política, ¿no? Y a ti te pueden llevar al terreno en donde te complica. Entonces, si los otros candidatos quieren ingresar en este terreno y, por ejemplo, atacar la política fiscal del gobierno, Marcel, ¿qué va a tener que hacer? ¿Quedarse callado? Porque incluso si defiende la política podrá decir que al defender pasa al ataque y está atacando a un candidato. No sé, si Evelyn Matei mañana dice que las finanzas públicas están pésimas porque el señor Mario Marcel lo ha hecho pésimo y no sé qué cosa, va a tener que quedarse callado, no va a poder defenderse, porque si se defiende se va a entender como que está no defendiéndose él, sino que atacando a un candidato, a una candidata que es rival de su pareja. Claro, claro. Entonces va a ser complicado eso, porque si quieren llevarlo a ese terreno, va a tener que tener mucho cuidado Mario Marcel en lo que diga. Y a lo mejor va a tener que optar por quedarse callado, sencillamente. Sí, va a tener que tener ese resguardo y así se lo han solicitado, Ramón, pero creo que este tema en la circunstancia actual, ya con Carolina Toá como candidata, era ineludible. Eso se lo iban a preguntar sí o sí, porque como dijimos antes, esto era un secreto a voces, o sea, ya la información de que mantenían una relación venía hace mucho, mucho tiempo y también va a generar un debate que yo creo que no va a terminar aquí, de cuánto se tiene que transparentar y cuánto la prensa además tiene que escarbar en esos terrenos. Creo que es un tema que todavía no ha finalizado. Conexión Tele 13. Otros temas del día, el presidente Gabriel Boric realizará una visita oficial de trabajo a Japón y a China en el marco de los esfuerzos del gobierno por diversificar los lazos económicos de Chile con diversos países frente a la guerra comercial. ¿Qué más se ha conocido? Según confirmó La Moneda, la gira del mandatario se extenderá entre el viernes 9 y el jueves 15 de mayo, con una agenda que va a iniciar con actividades en Tokio y Osaka, donde visitará la Expo Mundial 2025. El jefe de Estado estará acompañado por una delegación transversal de ministros, parlamentarios y representantes empresariales, como la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, y el timonel de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker. En tanto, luego de que el líder de la Casa Blanca, Donald Trump, revelara que planea aplicar un arancel del 100% a películas producidas en el extranjero por presuntas amenazas a la seguridad nacional, las acciones de Netflix, Warner Bros., Discovery y Paramount Global anotaron caídas en torno a 3%. Esto mientras que Walt Disney Company registró un descenso de 0,41% en la bolsa de Nueva York. Bueno, lo único que les puedo decir es que es impresionante cómo Donald Trump puede mover los mercados con cada intervención que hace. Imagínate lo que dice ahora, que las producciones cinematográficas extranjeras van a tener que pagar este impuesto, lo que significa. Y obviamente yo creo que los distintos países del mundo, Ramón, se están moviendo para intensificar sus agendas con otros lugares, con otras potencias. Y este viaje del presidente a países como Japón y China son interesantes en este esfuerzo que tiene el gobierno de diversificar sus lazos económicos, pero también porque China sigue siendo el principal socio comercial de Chile. Y es importante también generar esos terrenos de conversaciones, negociaciones y acuerdos cuando estamos en un mundo muy tambaleado por las decisiones del presidente Trump, ¿no? Bueno, y que en el fondo también encuentra un momento propicio para poder hacerse, dada la contingencia, dado que esta guerra arancelaria de Estados Unidos, que uno lo puede ver de distintas maneras, ¿no? Ni tan lejos de Estados Unidos que te enfríe, ni tan cerca de China que te quemes, o al revés, si quiere uno decirlo. Porque sabemos que el ánimo de Trump es tan variable que si uno tal vez se acerca mucho o más a China,
él te vea justamente como un enemigo comercial más y te pueda aplicar alguna sanción adicional de lo que parezca. Pero el país no puede mantenerse cerrado en este instante si el país que se supone es el líder del libre mercado comienza a tener una política muy distinta a la tradicional con el jefe de Estado que está ahora en ejercicio. Ahora, siempre hay un tema que a mí me da vuelta, ¿no? Me da vuelta siempre con esta administración o con cualquiera. Y uno entiende el pragmatismo de lo que es el comercio internacional y de las relaciones económicas. Pero el cuidado que se tiene con China para no plantearlo, para no enojarlo, para no entrar en temas respecto de las libertades individuales en ese país, de todo aquello, es un tema tabú porque están estas materias, que no es el mismo estándar que se tiene en política internacional con otros países que tienen tal vez una ideología similar, pero que no tienen la importancia comercial que tiene China. Y entonces al final lo que siempre pesa en esto es el negocio. Indudablemente, y no lo estoy diciendo ni para bien ni para mal, sino que como una cuestión real de los hechos indesmentibles. Me acuerdo siempre de un famoso empresario nacional que alguna vez que era claramente muy contrario a todas las ideas del comunismo y del socialismo en general, pero del comunismo en particular, pero su principal destino de su negocio de exportaciones era precisamente China. Y en alguna vez a alguien se le ocurrió preguntarle, bueno, ¿y no hay contradicción allí? Entonces dijo, no, es que los chinos son los comunistas buenos, porque se podía hacer negocios con ellos. Entonces, bueno, en ese sentido siempre va a haber algo allí. Y cuando a los mandatarios se le preguntó al presidente Piñera cuando viajaba también, ¿usted le va a hacer vista allí alguna consideración respecto de la política internacional? Era el gran tema en ese momento. Gran tema sí, igual, ¿no? Sí, ¿Y por qué? Si usted es de una posición política que es distinta, condena esto y no condena esto otro. Bueno, en el caso del presidente Boric seguramente va a salir alguna consulta al respecto también, aunque alguien podría decir que hay una mayor cercanía ideológica, evidentemente, de esta administración que otras anteriores con China. Pero el tema siempre va a dar vuelta. Sí, interesante en términos ya netamente comerciales, Ramón, lo que está ocurriendo con Estados Unidos y China, porque se dijo al principio de esta guerra comercial que era una guerra bastante más geopolítica que otra cosa, y que esta también iba a ser una instancia para que potencias como China empezaran a mostrarse más cerca del libre comercio, del comercio internacional, etcétera, etcétera. Muy paradójicamente contrario a lo que ha sido siempre China respecto a Estados Unidos, pero que sí puede ayudar a potencias como China a acercarse a países en desmedro de esa relación tan fluida que siempre hemos tenido países como Chile con el propio Estados Unidos. Así es que vamos a tener que ir analizando cómo interpreta también el presidente Trump, porque ojo que todavía estamos ahí medio en ascua respecto a lo que va a hacer Donald Trump con nuestro cobre, si va a instalar nuevos aranceles o no. Así es que es una noticia que sigue muy en desarrollo. En Conexión Tele 13, el tema del día. Bueno, el tema del día tiene que ver con todas las reacciones que se han generado por el resultado, el informe de esta Comisión para la Paz y el Entendimiento. Se supone que mañana vamos a conocer este informe y todo su contenido en detalle. Y hubo parte de estas reacciones, bueno, el propio copresidente de esta comisión para la Paz y el Entendimiento, Alfredo Moreno, estuvo más temprano aquí en Mesa Central y defendió, contrario a lo que dicen algunos comisionados, algunos de los que se sentaron en esa mesa, que el trabajo de la instancia en la confirmación de este informe, estuvo muy centrado en ponerle solución a este conflicto que tiene el pueblo mapuche con el Estado. En conversación con Mesa Central, el exministro comentó que algunas críticas responden a desconocimiento en torno a determinados aspectos del informe y que se dejó fuera el tema de la seguridad y el terrorismo porque la instancia estaba abocada a cumplir con lo que se las había mandatado. Dediqué un tiempo muy largo de dejar mis actividades para dedicarme a evitar que lo que se denominó el octubrismo, el primer proceso constitucional, no avanzara porque me parecía que destruía, digamos, nuestro país. Así que esto de octubrista no tiene nada. Voy a dar solamente, digamos, algunos ejemplos. Ni se menciona que hubiera, por ejemplo, la plurinacionalidad. No hay un sistema judicial diferente. No hay autonomías territoriales.
Aquí lo único que hay es decir, mire, esta es la situación que tenemos hoy día, estas son las cosas que nosotros entendemos que se deben hacer. Por su parte, en conversación con Cooperativa, el comisionado y presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Navillán, argumentó su decisión de votar en contra del texto e indicó que hay una cuota de octubrismo en las propuestas. Asimismo, Navillán planteó que fueron incluidas palabras que causan dudas y derechos asumidos en la Constitución, agregando que no podía afirmar algo sin tener todos los elementos sobre la mesa. En tanto, la ministra vocera de Gobierno subrogante, Aysén Echeverry, hizo un llamado a no caricaturizar la labor de la Comisión Presidencial, apuntando que es injusto con el trabajo realizado. En esa línea, la secretaria de Estado señaló que es importante no adelantarse a la entrega oficial del documento. En materias que son tan importantes como esta, creo que tenemos que ser capaces de relevar el valor que tiene el generar acuerdos que son transversales. Aquí estamos hablando de 8 comisionados con visiones absolutamente distintas, donde la gran mayoría de los acuerdos tuvieron unanimidad, de los 8 estuvieron de acuerdo, donde existen algunos puntos que por cierto son importantes, donde solamente uno se opuso, pero cualquier crítica o comentario tiene que fundarse en lo que el documento dice. Bueno, y para eso vamos a tener que tener el documento en su totalidad para poder sacar las propias conclusiones a partir del marco en el que se movieron las discusiones y a los acuerdos a que se llegaron, para que cada uno pueda decir si tiene una cuota de octubrismo o no tiene una cuota de octubrismo, que parece ser el centro de la discusión en este instante. Y me parece que el término utilizado por Navillán es un término tomado con pinza, justamente porque provoca esa aspereza, esa discusión. Porque distinto es que hubiese dicho, mire, no estoy de acuerdo, pero con algo aquí o algo allá, entrando más en la discusión en el detalle, que también lo dijo en esta entrevista que dio esta mañana. Pero el hecho de el calificativo de octubrista, hay cosas que asoman como pluralidad, que tiene una cuota de octubrismo. La sola referencia al octubrismo le da una connotación distinta y traslada el eje de la discusión al extremismo, sin duda. Y es lo que creo que trata de instalar al utilizar ese término, no de una manera al azar. Yo creo que es de una manera reflexionada y pensada para generar esta discusión, para generar esta aspereza, para generar esta disputa, en donde al final escuchan ustedes a alguien como el señor Moreno, que dice, no hay nada de octubrismo aquí, da sus razones, pero luego dice, si algo hay. Entonces, de la lectura del texto, ¿qué es lo que va a pasar? Todos van a tratar de buscarle a dónde está ese tufillo de octubrismo que dice Navillán. No, y hagamos un punto súper importante. O sea, Sebastián Navillán no es un otro cualquiera. Sebastián Navillán representa el cupo Chile Vamos en esta mesa de 8 expertos de distintas sensibilidades políticas. Entonces, aquí hay una contradicción muy importante entre 2 personeros de Chile Vamos. Un exministro, el ministro Alfredo Moreno, que habla de que aquí no hay nada de octubrismo, y Sebastián Navillán, que él dice que sí hay octubrismo y pone el foco en 2 temas súper importantes. El tema de las tierras para la compensación, ¿verdad? Que él dice que esta comisión, esta mesa, finalmente no termina cerrando este capítulo, porque Ramón abre la posibilidad que en 4 años se establezca un tribunal y que el tribunal vuelve a preguntar por las tierras. O sea, en el fondo abre un poquitito este periodo, este espacio. Y él dice que hay mucha plata involucrada. Aquí lo que me decía Alfredo Moreno es que hay hoy, en la situación actual, hay 400.000 hectáreas comprometidas con un presupuesto total de 3.500 millones de dólares. Y lo que hicieron ellos es plantear que en 4 años más, por la mitad de estas hectáreas, o sea, por cerca de 240.000 hectáreas, si es que el pueblo mapuche no ve una solución allí, eventualmente se podría buscar otras tierras, o pensar en una nueva compensación, que puede ser algo distinto, una compensación económica para el estudio de sus hijos o para pagar un crédito hipotecario, cuestión que hoy día no existe, que por eso Alfredo Moreno dice que es tan interesante esta solución. Pero Sebastián Navillán pone el foco en que no se cierra el capítulo y además en el tema de terrorismo,
que es muy importante también de por qué él vota en contra. Él dice que en el informe, que vamos a conocer los detalles mañana, por eso es que es mejor hablarlo con el papel en la mano, se dice que aquí no hay un reconocimiento explícito de que en la zona, en esta región, hay o ha habido terrorismo, sino que queda instaurado como acto de terrorismo en el capítulo de las compensaciones a las víctimas, en donde se reconoce que tanto pueblos mapuches como no mapuches pueden recibir una compensación, con un asterisco del senador Francisco Huenchumilla, que dice, ok, yo reconozco que aquí pueden haber actos terroristas, pero el que decide finalmente es la justicia. Y eso también abrió un punto de discusión no menor. Ahora, vamos a saber mañana qué va a pasar con este informe. Si esto se va a presentar como un informe de acuerdo o si, como se decidió en la primera acta hace 2 años atrás, esto requería la unanimidad, que no existe porque Sebastián Avellán, uno de los consejeros, votó en contra, para plantearse como un documento base para solucionar el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, y si eso pasa a una consulta indígena y luego a votación en el Congreso o no. Conexión Tele 13. Bueno, finalmente presentaron la acusación constitucional en contra del delegado Gonzalo Durán. Esta tarde lo hicieron diputados de oposición y ellos dicen que a raíz de la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental aquí hubo una especie de negligencia y la comisión queda finalmente conformada en su mayoría por parlamentarios opositores. Diputados de Chile Vamos, junto al Partido Republicano Nacional Libertario y Social Cristiano, presentaron finalmente la acusación constitucional en contra del delegado presidencial metropolitano Gonzalo Durán, a quien acusan de infringir su deber de resguardar la vida e integridad de los ciudadanos producto de la tragedia que ocurrió el 10 de abril pasado en el Estadio Monumental, donde un niño de 12 años y una joven de 18 perdieron la vida a raíz de los desmanes previos al encuentro entre Colo-Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores. El documento cuenta con 31 páginas y en él acusan a Durán de infringir la Constitución y de actuar de manera negligente al no suspender el partido producto de los desórdenes. Esta mañana el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó la acusación como infundada e inconducente, mientras que esta jornada se espera que la Fiscalía Regional de Coquimbo dé acceso completo a los intervinientes, imputados y querellantes al expediente del caso Procultura. Ya. A ver, diciéndolo de manera corta, uno es como la acusación principal y luego como el detalle para poder entender mejor hacia dónde apunta la acusación, al menos en lo que yo he podido leer hasta este instante. Porque de la primera parte, que es los términos generales de haber infringido la Constitución, principalmente el deber que tiene como representante del presidente de la República de guardar la vida y la integridad de los ciudadanos, el señor Durán dice por acción o por omisión incumplió el principal deber, que es evitar que la persona sea lesionada o pierda la vida. Uh-huh. Ya, si fuese por eso, solamente allí, bueno, tendría que ser acarreado el delegado presidencial toda la vez que hay un homicidio, toda la vez que hay una crisis de seguridad, que muera alguien en un espectáculo, que haya una balacera por aquí y allá, porque dicen, bueno, él está para eso y su principal deber, que es evitar que una persona pierda la vida o salga lesionada, la incumplió. Pero ¿puede haber hecho algo o haber omitido algo que hubiese cambiado el curso de las acciones? A eso hay que llegar para decir que hay una línea más directa, porque si no lo otro es muy general. Y entonces se podría acusar en cualquier momento a cualquier autoridad que detente el poder en ese instante de un hecho puntual que escapa al control de su acción. Entonces, después uno va más al detalle. Y más al detalle allí, porque el documento tiene 31 páginas, allí, ¿a dónde apunta? Apunta que, según los que presentan esta acusación, Durán habría actuado de manera negligente en la demora injustificable de la autorización para que se realizara el encuentro, porque se dio apenas 4 horas antes de iniciado el partido. Y en eso ha habido muchas explicaciones respecto a por qué esa autorización expresa se hace 4 horas o se firma 4 horas o se protocoliza horas antes del partido, cuando ya el partido está anunciado, cuando la gente ya va camino al estadio, etcétera. Y es porque se hacen correcciones de último momento, de que se piden, y eso se verifica en el instante.
Y entonces por eso que la firma va después y dicen que es algo que no ocurre solamente en este partido, sino que ocurre siempre. Ah, ya, o sea, ocurría regularmente, porque ese era un gran cuestionamiento.